Situación de Venezuela en la OEA divide a la región. Crisis de salud en Venezuela y su impacto en el bienestar de los menores. Presidente Trump responsabiliza a la administración anterior por separación de familias inmigrantes. Y los desafíos de ser periodista en Nicaragua desde la perspectiva de los trabajadores. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El Consejo Permanente de la OEA aprobó por 18 votos a favor y 9 en contra una resolución que acepta a Gustavo Tarre como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el organismo. Pero esta decisión generó posiciones a favor y en contra durante la sesión. Allí estuvo Jacopo Luzzi siguiendo la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Jacopo, ¿qué implicancia tiene la aprobación de esta resolución en el organismo? Bueno, seguramente, Belén, ha sido una sesión animada que empezó con una hora de retraso porque Carlos Trujillo de Estados Unidos ha hablado por una hora con el representante de Jamaica. De hecho, la resolución inicial proponía reconocer a Gustavo Tarre como el representante de todo el Estado venezolano, mientras ahora irá a ser solo el representante de la Asamblea Nacional ante la OEA. He hecho de esto porque esta enmienda propuesta de Jamaica modificó la resolución que ha sido ahora aprobada y muchas personas que rechazaron y con Venezuela que se opuso a la cosa, a pesar que para Trujillo este es un momento histórico. La autoridad presidencial de Nicolás Maduro carece de legitimidad y que sus nombramientos para cargos públicos, por tanto, carecen de la legitimidad necesaria. Resolviendo, primero, aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA. Y segundo, encomendar al secretario general que transmita el texto de esta resolución al secretario general de Naciones Unidas. Países como Nicaragua, Uruguay y Bolivia rechazaron esta resolución y pidieron una nota de pie de página donde se aclaraba la posición de rechazo de esta resolución. Y Venezuela, con su representante Aspina Sevilla, declaró que esta resolución va contra todo lo que representa la OEA. El único modo, repito, que yo me pare de esta silla sin violar la ley internacional, sin violencia, sin trampa, sin fraude, sin manipulación jurídica y sin arbitrariedad, es que tenga en sus manos la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde 24 estados votaron por la suspensión de los derechos del Estado venezolano en esta organización. Sin esta resolución de la Asamblea General, todo acto es nulo y significa el fin de la vigencia de la Carta Fundacional. Jacopo, bueno, muchas gracias. Estaremos atentos a las repercusiones que pueda tener la aprobación de esta resolución en el marco del derecho internacional y, por supuesto, su impacto en otros organismos multilaterales. En medio de las dificultades por la crítica situación de la salud pública en Venezuela, 2 médicos, uno de Estados Unidos y otro de Venezuela, unieron fuerzas para trabajar y emprender un reto que a largo plazo le salvará la vida a muchos venezolanos. Ella es la doctora Gabriela Blom y él, el doctor Alberto Panis Mondolfi. Viven a más de 2.559 kilómetros de distancia, ella en Gainesville, Florida, y él en Barquisimeto, Venezuela. A pesar de que se encuentran en 2 países distintos, con realidades diferentes, decidieron poner su conocimiento al servicio de la gente. La colaboración tuvo sus principios durante la epidemia de Zika en Venezuela en el 2016 y también queríamos aprender sobre el virus. Se sabía muy poco en aquella época y todavía hoy es muy difícil hacer la confirmación en el laboratorio. El doctor Panis Mondolfi y la doctora Blom pusieron en marcha un proyecto que tenía como propósito continuar el estudio científico de enfermedades que se transmiten por la picadura del mosquito. Con mi compañera Gabriela Blom nos atrevimos un poco a soñar
un proyecto que pudiese ser un proyecto de cambio o un motor de cambio y que tuviera como su eje principal la ciencia, pero a la vez una ciencia aplicada que no perdiera de la perspectiva al paciente y la aplicabilidad social. Pero sin recursos, sin equipo y sin personal especializado en Venezuela, la tarea de poder examinar las muestras tomadas de los pacientes era muy difícil, sacarlas del país aún más. El paciente no termina sabiendo cuál es la enfermedad que le dio. Y si no se sabe cuál es la enfermedad que lo está infectando, es muy difícil saber qué tipo de tratamiento se le puede dar al paciente y también es muy difícil diseñar intervenciones para limitar la transmisión de la enfermedad. Además de no tener el equipo técnico para poder llevar a cabo la investigación, el doctor Panis Mondolfi ha observado con asombro cómo gran número de personas en las ramas de la ciencia se ha ido del país. Los laboratorios, los centros de investigación y los grandes centros académicos y universidades del país están desoladas. A pesar de las dificultades, la colaboración entre los doctores no se detuvo, sino que continuó con más fuerza. Ambos decidieron fundar la Incubadora Venezolana de la Ciencia. La organización se encarga de educar y capacitar a la nueva generación de expertos en epidemiología en suelo venezolano. Les estamos proporcionando información y también conocimiento sobre cómo trabajar con otras enfermedades que están surgiendo en Venezuela. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Gainesville, Florida. Houston es considerada la capital petrolera de Estados Unidos, pero desde hace algunos años se convirtió en la segunda ciudad con más venezolanos en territorio estadounidense. Jorge Agobián visitó esta ciudad tejana y nos relata lo que encontró. Algo más que la cantidad de venezolanos en Houston ancla a esta ciudad tejana con Venezuela, el petróleo y más aún Citgo, la compañía petrolera filial de PDVSA con sede en Estados Unidos. Sí, ha habido históricamente una relación importante, por supuesto, entre la ciudad de Houston y Venezuela. Primero porque simplemente es la capital energética del mundo y Venezuela uno de los principales productores de petróleo del mundo. Pero en los años 90 Venezuela compró Citgo, que originalmente estaba basada en Tulsa, Oklahoma, pero que eventualmente se mudó a la sede principal a Houston. El experto energético Francisco Monaldi explica que la existencia de Citgo y la politización de la estatal de petróleo venezolana causaron la mayor emigración de expertos petroleros venezolanos a Houston. En el año 2002, cuando el presidente Chávez despidió a 20.000 venezolanos de PDVSA, muchos de esos venezolanos terminaron viviendo en la ciudad de Houston y por tanto se empezó a crear una comunidad de petroleros venezolanos en Houston. Pero aún teniendo a una empresa cuya directiva es nombrada por el Estado venezolano, el profesor de la Universidad de Houston, Julián Castro, indica que la mayoría de los ingenieros y técnicos que emigraron y emigran a esta ciudad se han expandido en un mercado competitivo. Que han terminado radicándose en una ciudad como Houston, trabajando para múltiples empresas del sector energético, haciendo negocios a nivel global. Houston cuenta con más de 500 compañías petroleras de exploración y producción de hidrocarburo y 9 refinerías. Citgo, una de ellas, pasó de ser manejada por PDVSA, dirigida por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, a ser controlada por una junta directiva nombrada por el gobierno encargado de Juan Guaidó, en medio de una coyuntura política en el país sudamericano. Jorge Agobián, Voz de América, Houston. Más adelante, treintena de niños aguardan un trasplante en Venezuela. Y las políticas inmigratorias de la administración Trump. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a nuevas movilizaciones en el país. Las protestas buscan presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y en rechazo a la crisis humanitaria que atraviesa la nación. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más información sobre estas nuevas convocatorias. Adriana, ¿en qué consisten estas movilizaciones? El objetivo del presidente interino Juan Guaidó es que la ciudadanía venezolana, donde quiera que se encuentre, entre 2 y 4 de la tarde, salga a manifestarse por la crisis en el país. No solo con lo que se refiere a la crisis humanitaria, también el colapso de los servicios públicos. Ha dicho que hay que multiplicar los 358 puntos de Venezuela, donde este fin de semana se realizó una protesta nacional. Mientras tanto, el día de hoy, madres venezolanas alzaron su voz por la dificultad que tienen sus hijos para conseguir un tratamiento. La crisis en el sector de la salud en Venezuela persiste. Dentro de las patologías benignas o malignas, existen algunas más complejas que tienen riesgos de compromiso vital. Tal es el caso de un grupo de 30 infantes en un emblemático hospital de niños en Caracas, que requieren con urgencia trasplante de médula ósea. A este respecto, un grupo de madres de pacientes diagnosticados clamaron al gobierno en disputa del país y a la comunidad internacional por ayuda para salvarle la vida a sus hijos. Yo necesito que me ayude, pero no aquí. Aquí no hay nada. Aquí uno tiene que comprar hasta la bata para... las batas para el médico. Tiene que comprarle uno. Así que, donde si uno a puras penas tiene para darles de comer. La alimentación de nuestros hijos se ha hecho precaria totalmente. Y no contamos con nadie que nos ayude o que nos pueda decir esto. Nuestros hijos, pacientes hematológicos, al igual que todos los pacientes crónicos, tienen que tener una alimentación excelente. ¿Cómo hacemos para cubrirlas nosotras? El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reiterado que la falta de inversión y el desabastecimiento de medicamentos e insumos para un óptimo servicio es producto del bloqueo que a su juicio mantiene Estados Unidos sobre el país. Maduro insiste en defender el sistema de salud de la nación sudamericana. Tengan la seguridad que hasta ahora miles de médicos están visitando miles de hogares y a esta hora le está dando su pastillita a una señora de 80 años o está atendiendo a un niño de 2 años o está viendo el malestar de alguien. Para la ONG Secodap, encargada de hacerle seguimiento a los casos, esta situación vulnera los derechos humanos fundamentales a la vida y a la salud de los infantes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por cierto que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acaba de pronunciarse por la decisión de la Organización de Estados Americanos de aceptar a su delegado Gustavo Tarre como embajador ante esta instancia. Ha dicho textualmente, este es el reconocimiento del cese de la usurpación ante un organismo tan importante como la Organización de Estados Americanos. Mientras tanto, se espera la respuesta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que ha convocado para mañana miércoles a la instalación de lo que ha calificado como tribunas y campamentos antiimperialistas. Adriana, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura de las informaciones que puedan surgir desde Venezuela. El presidente Donald Trump responsabilizó este martes a su predecesor Barack Obama de la separación de las familias migrantes. Reconoció además la existencia de instalaciones similares a jaulas donde las autoridades fronterizas presuntamente retenían a los menores. Hace solo un mes que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, mantenía este intercambio en una de las comisiones de la Cámara de Representantes con uno de los congresistas. ¿Estamos poniendo a niños en jaulas hoy en día? Los niños están siendo procesados en centros en la frontera en los que usted ha estado. Y he visto las jaulas. Solo quiero que usted admita que las jaulas existen. Señor, no son jaulas. Sin embargo, este lunes, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump no solo admitía la existencia de estas, sino que culpaba a su predecesor de ellas. El presidente Obama separó a los niños. Esas jaulas que fueron mostradas creo que fueron muy inapropiadas. Fueron construidas por la administración del presidente Obama, no por la de Trump. El presidente Obama llevó a cabo la separación de familias. Yo soy quien la frenó. Bajo la administración Obama se mantenía en este tipo de centros a niños que cruzaban la frontera solos, pero es generalmente reconocido que la política de separación familiar entró en vigor con la medida de tolerancia cero aplicada por la administración actual desde inicios del año pasado. Es más, Trump intentó acabar con el Acuerdo Flores, que establece un plazo máximo de 20 días para mantener detenido a un menor. El mandatario dijo que no tiene previsto reactivar esta política, pero no sin antes hacer esta puntualización sobre su eliminación. Por eso ven tanta gente.
Vienen como si fueran a un picnic o a Disneylandia. La Administración reconoció en un reciente documento judicial que podría tardar hasta 2 años en reunificar a los niños migrantes que fueron separados de sus padres. Uno de los principales motivos es que no llevó a cabo un registro preciso durante las detenciones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Después de la pausa, efectos de la crisis de Nicaragua para los periodistas y los desafíos de la salud en las Américas. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. A casi 3 meses de la confiscación del canal 100% Noticias, afiliado de La Voz de América en Nicaragua, sus 30 trabajadores atraviesan situaciones difíciles ante la falta de garantías de sus prestaciones sociales. Pero para el gobierno esta decisión no es una agresión a la libertad de prensa. Los últimos meses han sido difíciles para René Cuadra. Todos los días sale a las calles de Managua en busca de empleo, pero no ha tenido suerte. Desde que el Estado de Nicaragua confiscó el canal 100% Noticias en diciembre del año pasado, las preocupaciones económicas no han dejado de agobiar a René, quien tenía 4 años de trabajar como camarógrafo. Como saben, me quedé sin empleo. A veces solo comemos una vez al día porque no da para comprar. Y de que allanaron el canal, todo ha sido una pesadilla para mí. La situación de René la enfrentan 30 extrabajadores del medio televisivo. Las autoridades judiciales no solo confiscaron el edificio, también congelaron las cuentas bancarias de 100% Noticias, aseguró a La Voz de América Verónica Chávez, quien era directora ejecutiva. Alrededor de 30 trabajadores, en su mayoría jóvenes, periodistas, camarógrafos, editores, técnicos, administrativos, que quedaron en el desempleo. Cairo Amador, quien forma parte de una comisión de la verdad seleccionada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, asegura que la confiscación de la estación televisiva no es por razones políticas. Afirma que prueba de ello es que otros medios críticos siguen operando en el país. Medios que evidentemente están ejerciendo esa libertad de expresión. Actualmente Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Lucía Pineda Ubau, jefa de información, se encuentran recluidos en celdas de máxima seguridad. La justicia nicaragüense los acusa de cometer supuestos actos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
destacando que la salud es un derecho fundamental y no un privilegio. Responsables de la Organización Panamericana de la Salud y de la ONU se reunieron en México para discutir los desafíos de la salud pública en las Américas. Al menos el 6% de inversión pública es el promedio recomendado para el sector salud, mientras según Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, las brechas se resisten a desaparecer. El porcentaje en América del Norte es el doble, es un 8%, que en América Latina y el Caribe, que como promedio es un 4%. Según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, un tercio de la población está excluida de la atención médica. La salud no es un privilegio, ni siquiera es un producto o algo que podamos manejar como un objeto. Es un derecho fundamental. Por su parte, el presidente de la Comisión de Alto Nivel en materia de salud, creada hace un año, destacó las brechas evidentes en materia social. Cerca de 186 millones de personas aún viven en la pobreza y 4 de cada 10 hogares en la región aún se consideran económicamente vulnerables. El presidente de México, entre tanto, señaló que de 4.000 millones de dólares que se compran en medicinas en el país, el 65% las abastecen entre 3 proveedores, todos ellos privados. Privatización es igual a corrupción. Toda esta política neoliberal muchas veces se ha convertido en una política de pillaje, de saqueo. Y asimismo expresó su intención de que al cierre de su gobierno los medicamentos sean completamente gratuitos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En instantes, cuando la edad es solo un número. Y los usos de la tecnología 3D. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La economía mundial se desacelerará hasta alcanzar un crecimiento de 3,3% en 2019, según el Fondo Monetario Internacional. A pesar de ello, las perspectivas de crecimiento para América Latina son alentadoras, ya que registrará una lenta recuperación económica de 1,4% para el 2019. Para algunos, la edad es solo un número. Es el caso de una estadounidense de 84 años quien entrena arduamente para una competencia internacional de salto con garrocha. Ella es Florence Miller y está practicando en el Campeonato Mundial Máster de Atletismo, donde competirá en una variedad de disciplinas que incluyen el salto de longitud, carrera de obstáculos y carrera de 800 metros y hasta el pentatlón.
Es un desafío, realmente tienes que trabajar en eso. Hay que estar enfocado y tener el tiempo y me encanta porque es un desafío. Miller ha estado entrenando en la pista cubierta de la Universidad de Vermont y será la única en su grupo etario en una especialidad en la que se destaca. Ya en el pasado ha establecido récords de salto y dice que disfruta de las competencias y el entrenamiento. Me puse muy activa en el básquetbol y como animadora, y luego me involucré mucho en el esquí acuático porque solo vivimos a 4 millas del lago Champlain y había un club de esquí acuático. Miller, que creció en una granja lechera donde ayudó a su padre con las tareas diarias, dice que está acostumbrada al trabajo duro. Su entrenadora, Emmeline Berg, está orgullosa y asombrada por esta dama y su rendimiento. Ella llega temprano para asegurarse de que se ha precalentado lo suficiente, se va a casa y se estira mucho. Prácticamente estructura toda su vida en torno a ser una atleta fantástica, que es notable a cualquier edad y mucho más para la de ella. Miller cumple 85 años en junio y su meta actual son los Juegos Nacionales para las Personas Mayores en Nuevo México. Eso la coloca en un grupo de edad en el que se espera establecer nuevos récords. Los atletas de 35 años o más pueden competir en este torneo, que tiene competencias masculinas y femeninas. José Pernalete, Voz de América. Desde robots hasta brazos prostésicos, las impresoras 3D se han utilizado para crear cosas increíbles, pero ahora el ejército de Estados Unidos está utilizando la tecnología para imprimir un puente. A simple vista, este puente no tiene nada de extraordinario, pero sí que lo es. La razón que lo hace especial es que fue construido por el Grupo de Logística de Infantes de Marina de Estados Unidos y para ello utilizaron una impresora 3D, algo de grava y otros materiales pesados. De hecho, nos tomó 3 días iniciar la impresión y luego completar cada pieza individual. Fueron 3 días en total. Luego tomó otros 2 días transportar e instalar el puente. Según los oficiales involucrados en el proyecto, construir una obra como esta tomará 10 días aproximadamente. Este es EC6. Funciona por sí solo usando el control. No tienes que usar tus manos en absoluto. Gira, puede medir campos completos, puede hacer un escaneo de superficie diseñando todo a su manera. Aparte, el costo es muy tentador. Menos de $1,000. Y lo mejor de todo, parece ser su conveniencia y versatilidad. En una situación táctica, si tuviéramos que cruzar la brecha y movilizar personas a pie, podríamos imprimir este puente y ponerlo en su lugar. Desde un punto de vista humanitario, si quisiéramos brindar ayuda en caso de desastres y necesitáramos un puente y tuviéramos que dejarlo para que los locales de la zona lo usen, de nuevo podríamos imprimir exactamente el mismo diseño, con menos infantes y menos materiales. Los oficiales dicen que planean utilizar esta tecnología pronto, tanto en el agua como en tierra. Natalisa Las Guaitero, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la magia del maquillaje. Entre brochas, polvos y colores, los artistas recrean una variada gama de personajes en una competencia que resalta lo mejor del maquillaje de fantasía. La competencia tuvo lugar en Alemania y atrajo aficionados de todo el mundo. Les informó Belén Mora.